saludando a los miembros de la Corporación Municipal que nos habían acompañado esta noche, a la persona encargada de dar la comunicación, como no, don Juan Carlos Castillo Armentero, a los miembros de nuestra asociación Jóvenes por el Patrimonio Bailenense y a todos los vecinos y amigos de Bailén que nos han podido acompañar esta noche para disfrutar del placer de la historia con mayúsculas. Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias que Jóvenes por el Patrimonio Bailenense hemos organizado y hemos titulado en esta ocasión Jaén Reino Fortificado, una frontera en el ocaso de la Edad Media, y que en el día de hoy da comienzo con la conferencia titulada Evolución y transformación de los elementos defensivos medievales de la ciudad de Jaén, propuestas desde las investigaciones histórico-arqueológicas. Decir de parte de nuestra asociación lo profundamente honrado, orgulloso y agradecido que nos sentimos tanto por la buenísima acogida que tuvo el primer ciclo de conferencias por parte del pueblo de Bailén, como por la disposición y el buen hacer de todos los ponentes que participaron y participarán en la misma durante este segundo ciclo de conferencias, ya que los cuales no solamente no se lo piensan dos veces antes de decirnos un sí, sino que nos ceden mucho de su valioso y escaso tiempo de manera totalmente altruista, compartiendo su saber con todos nosotros. Agradecer, como no, a los tres patrocinadores que este año han querido aportar su granito de arena para que este ciclo de conferencias salga adelante, aportando al mismo su trabajo. Muchísimas gracias a la Casa del Artesano, Impágina y a la Cooperativa Santa Gertrudis. Esperamos, en JPB estamos deseosos de que en próximos eventos seáis muchos más, haciendo de esta forma posible entre todo el pueblo de Bailén que nuestra cultura salga adelante. Agradecemos asimismo al excelentísimo Ayuntamiento de Bailén por permitirnos hacer uso de esta sala de museo de la Batalla de Bailén a esta hora tan intempestiva y durante tantos días. Sin más, pues ya le cedo la palabra a nuestro vocal de Patrimonio Arqueológico, Alfonso Molino Cruz, para que nos presente a nuestro ponente de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Yo también sumarme a esos agradecimientos de la presidenta. Yo por mi parte estoy muy contento. Yo soy el que me he encargado de ponerme en contacto con Juan Carlos y en todo momento, sin ningún problema, nos hemos puesto de acuerdo enseguida y no hemos tenido ningún problema a la hora de cerrar esta conferencia que inicia este segundo ciclo de conferencias. Yo decir, pues bueno, contar un poquito el currículum de Juan Carlos, que es licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, la especialidad de Historia Medieval por la Universidad de Granada y doctorándose en el 1995 por la Universidad de Jaén en Humanidades. En 1993 entra a trabajar en la Universidad de Jaén como profesor ayudante del Departamento de Territorio del Patrimonio Arqueológico, Histórico, y es nombrado profesor titular de Historia Medieval en 1928. En su faceta investigadora ha sido director de varias campañas, de varias investigaciones arqueológicas en el núcleo urbano de la provincia de Jaén, en Andújar, en el propio Jaén, y director de proyectos de investigación de fortificaciones medievales del Alto Guadalquivir, como Sabiote, Jaén, Torreperogil, Lopera, Alcaudete, Gibaile, La Guardia, entre otras. También es miembro del Grupo de Investigación de Patrimonio Arqueológico de Jaén, participando en diversos proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas, como han intervenido en numerosos contratos y más. También señala su papel como revisor de diversas revistas especializadas como Estudio de Historia, Historia Medieval, Arqueología de la Arquitectura, y también como miembro del Consejo Editorial de la revista Arqueología y Territorio Medieval. Ha organizado también varios encuentros científicos y ha formado parte del comité organizador y científico del primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Natural como motor de desarrollo, investigación e innovación, y del comité científico del Congreso Internacional sobre la Batalla de la Nava de Tolosa. Como resultado de sus diversos trabajos de investigación, destacan publicaciones como la Guía Arqueológica de la Campiña de Jaén o también, entre otras, Transformaciones Urbanísticas de Andújar. Por último, decir que ha ocupado también diversos cargos en la Universidad de Jaén, entre ellos secretario de la Facultad de Humanidades, director del Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico, director del Departamento de Patrimonio Histórico hasta 2007, y fecha en la que ha sido nombrado también vicerrector de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado.
en la Universidad de Jaén, renovando así también su cargo en el equipo de gobierno de la Universidad de Jaén en el año 2011, al ser nombrado director de docencia y profesorado, que ha ocupado hasta abril de 2015. Por último, decir también que es cronista de su pueblo, Torre del Campo, y bueno, un poco más. Ya darle paso a Juan Carlos y que nos muestre la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí con todos ustedes, sobre todo porque me encanta hablar de Castillo, de fortificaciones, y por lo menos muchas veces, pero yo que nací predestinado, porque prácticamente desde que nací en la cuna ya me pusieron de apellido Castillo y me dedico prácticamente a eso, a fortificaciones. Muchísimas gracias a los organizadores por contar con nosotros. Somos conscientes de que, bueno, aunque tenemos la agenda muy apretada, somos conscientes de que somos deudores de todo nuestro trabajo de investigación que desarrollamos. Tenemos que transmitirlo a la sociedad porque es ella la que lo está financiando. Sería un error que todas estas cosas que les voy a contar pues se quedaran en un cajón, se quedaran en una carpeta, se quedaran en una estantería y que la sociedad no las disfrute. Nosotros tenemos nuestro foro científico donde desarrollamos nuestras propuestas, nuestras ponencias y nuestra historia, pero somos conscientes de que tenemos que explicar a otros niveles divulgativos todo ese trabajo, enorme trabajo que venimos desarrollando desde las investigaciones históricas arqueológicas, bien desde el área medieval, bien desde el área de prehistoria, bien desde el área del siglo. Bueno, yo voy a, sin más problemas, agradeceros que hayáis contado conmigo, espero no aburriros y no defraudaros, voy a ponerme de pie, yo no quiero estar aquí sentado, sino que quiero interactuar con vosotros. Y mi objetivo, voy a quitar esto también para que se pueda ver la presentación. Mi objetivo es resumir, en el tiempo que me habéis otorgado, resumir lo que ha sido por prácticamente casi 20 años de trabajo, sin el cual, si no se hubiese hecho el trabajo, esto que les voy a contar sería imposible. Es un trabajo que no estoy yo solo, ni mucho menos. Los arqueólogos no trabajamos solos, trabajamos con un equipo de personas donde, sobre todo, en lo que es el área donde yo me muevo, que es el área de historia medieval, pero también el instituto en el que me integro, el Instituto de Arqueología de Investigación Arqueología Ibérica y, como no, mi grupo de investigación. Ahí hay gente de todo tipo, hay gente de historiadores, hay arqueólogos, hay topógrafos, hay un montón de gente. Cuando yo empecé esta aventura a intentar qué pasaba con el castillo de Santa Catalina, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el edificio más emblemático que tiene la ciudad, estoy hablando del año 93 aproximadamente, el edificio más emblemático de la ciudad, que hasta teníamos una cerveza, que se llamaba La Alcázar, teníamos porque ya me parece que es Cruzcampo y de vez en cuando sacan una edición especial, pero era uno de los edificios más desconocidos de la ciudad. Sorprendía que cuando estábamos allí excavando, siempre nosotros tenemos la costumbre de dejar puertas abiertas, hacemos jornadas de puertas abiertas, venía la gente a vernos y decían, pero ¿cómo es posible que esto estuviera cerrado? Allí hubo un amago de restauración, después de que hicieran el Parador Nacional de Turismo, y no tuvo que gustar mucho la cosa cuando cerraron el castillo Calicanto y lo abrían solamente para celebrar la romería de la patrona Santa Catalina, pero el castillo siempre estaba cerrado. El recinto de muralla de Jaén es un recinto amplísimo, enorme, y no es un recinto que surge de la noche a la mañana. Esa imagen que tienen ustedes ahí es consecuencia de muchos siglos de evolución y de transformación. Eso no surgió de un día para otro, ni mucho menos. Para ese trabajo de 20 años, hemos intentado buscar información de todo tipo. Del recinto había noticias a través de estos grabados, sobre todo el de Vinga Erlen. Había una fotografía maravillosa, hay una colección fotográfica del castillo de Jaén espectacular, que ha pasado hasta cierto punto desapercibida, pero aquí estas fotografías nos van narrando muchas de las historias que, por desgracia, el Parador Nacional de Turismo,
en los años 70 se llevó por delante, sin que se hiciera ningún tipo de documentación previa, excepto algunos planos que levantó el señor arquitecto, el director de los trabajos Estamos buceando, buscando datos que pudieran indicarnos si él aportó más información a ese proyecto, que pudieran, bueno, modificar lo que yo le voy a contar. Pero hay fotografías diversas, antes de la repoblación de Pino, después de la repoblación de Pino, cuando estaba el parador, y estas maravillosas fotografías, que en muchos casos proceden de familias particulares que, disfrutando de la romería, se hicieron estas fotografías y donde aparecen unos elementos que ya no se conservan, que han desaparecido. Y son los únicos testimonios gráficos que se conservan de esos elementos, estos y otros que ahora veremos. Pero fotografías hay muchísimas, desde todos los puntos de vista, de todos los ángulos, afortunadamente. ¿Vale? Podría estar toda la noche mostrando las imágenes de estas fotografías, incluso modernas, de cuando se construye el parador, cómo el parador está alterando ampliamente la estructura primigenia que tuvo esta fortificación en su día. La primera investigación arqueológica tuve la suerte de dirigirla gracias, no a mi empecinamiento, ni mucho menos, sino que había un concejal de cultura en el Ayuntamiento de Jaén, que era un profesor de la Universidad de Jaén, ahora es profesor catedrático de Historia del Islam en Almería, se llama Javier Aguirre. Es un concejal que, aprovechando los trabajos de una escuela taller, nos propuso llevar a cabo una primera investigación. La hicimos en el Alcázar Nuevo, mientras otro equipo, en el que estaba mi hermano y otros arqueólogos de la ciudad, empezaron a trabajar en un proyecto muy ambicioso que pretendía recuperar el recinto de murallas de la ciudad. Empezaron a hacer las primeras excavaciones que se hacían a lo largo de su historia. Yo tuve la suerte de dirigir, como decía, la que llevamos a cabo en el interior del Alcázar Nuevo, ese Alcázar que había sido restaurado y cerrado a cal y canto. Me decía Antonio Gala que cuando venían algunos literatos a visitar la ciudad, lo abrían, se asomaban, aquí no hay nada que ver, cuando no, cerraba la puerta y se acabó. ¿Vale? Cuando yo le explicaba a Antonio Gala lo que habíamos podido descubrir en el año 93, decía que era sorprendente que toda esa información estuviera clausurada, cerrada y oculta. Pero con los chavales de la escuela taller tuve la gran suerte de trabajar y nos fue bien, fue los primeros trabajos, nos permitió hacer un primer, que no había ni eso, un primer díptico, que explicara qué había pasado aquello, qué era aquello, no teníamos ni díptico. Además, había unos paneles, que todavía los pueden ver ustedes en la puerta del castillo, que dice, ese castillo lo mandó a construir Fernando III. Verá cómo ese castillo no lo mandó a construir Fernando III. Es decir, que había información todavía falsa, contradictoria, pero bueno, es lo que había. Y esta fue la joya de la corona. Esto es una ocurrencia de un arquitecto municipal que se le ocurre convertir el castillo de Santa Catalina en un auditorio al aire libre para 2.000 personas. Yo, cuando me llamaron para hablar y discutir con ellos, les decía que dónde aparcaban 2.000 personas, que cómo subían allí los camiones con todas las instalaciones eléctricas de sonido para convertir eso en un auditorio, y que aquello era un BIC, aquello era un bien de interés cultural desde época de Franco, desde época del generalísimo Franco, desde el año 49, eso es un BIC. ¿Cómo era posible que alteraran la fisonomía de ese espacio? Claro, yo también era consciente, en el momento que ellos permitieran que los arqueólogos empezáramos a trabajar allí, el proyecto se iba al garete, como así fue. Se fue al garete porque entre el año 2001 y 2002 empezamos los trabajos arqueológicos y debajo de todo eso estaba todo eso. ¿Vale? Ahora les explicaré con detalle. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, no nos conformamos solamente con irnos a las excavaciones, sino que nos pateamos muchos archivos buscando información. No la tenemos toda, es imposible. Los archivos están llenos de información. Ojalá la tuviéramos toda. Miguel siempre hablamos, oye, tengo encontrado, alguien me dice, oye, tengo un documento, a lo mejor te puede servir, a lo mejor no dice nada, pero bueno, hay información que vamos recopilando. Pero hemos intentado hacernos acopiar pues, todo lo que hemos podido de información histórica de la fortificación. Pero hemos trabajado con una maravillosa cartografía histórica
Yo a mi alumno de arqueología le insisto siempre en que toda esta información tienen que cotejarla antes de empezar una excavación arqueológica. Aquí hay muchos datos. Hemos manejado todo tipo de cartografía de la propia ciudad de Jaén, algunas muy antiguas. Esta es previa a la batalla de Bailén, por ejemplo, esa es de 1809. Hemos buscado información donde la había, a través de la fotogrametría, que nos están hablando de cómo las paredes, como yo digo a ellos, las piedras hablan, y vaya si nos cuentan cosas, las piedras hablan y cuentan mucha historia. Pues hemos intentado recopilar fotografía, cartografía, fotogrametría. Esta es nuestra base de trabajo. Y esto es lo que puede explicar estas cosas que luego les explicaré con detalle. Las piedras hablan y cuentan mucha historia. ¿Bien? Pues toda esa información nos ha permitido empezar a entender cómo había ido evolucionando el sistema de fortificación de la ciudad de Jaén. La ciudad de Jaén, si la conocen, ha sufrido, yo creo que como todas las ciudades de España, una expansión enorme hacia lo que es la zona norte, y esa expansión ha permitido pues encontrar algo que ahora me río porque es cachondo, porque ahora los sevillanos y otros investigadores en la desembocadura del Guadalquivir dicen que están encontrando la Atlántida y que están encontrando unos poblados enormes, quizá los más grandes de Europa. Porque no pillaron antes el Marroqués Bajo, que llevamos excavándolo desde el año 95, si lo teníamos aquí. Marroqués Bajo es una aldea fortificada del Calcolítico, que, bueno, es una aldea muy interesante, que debe su existencia a un sistema complejo de defensa en el que aprovechan el agua que va a surgir, que sale, que nace en el propio Cerro de Santa Catalina para crear como una diana. Son 7 anillos defensivos que se inundaban y que permitía habilitar una serie de espacios en esta reconstrucción ideal de mi compañero Narciso Zafra, de dónde estaban situadas las viviendas, dónde estaban los talleres, y una defensa que los expertos, yo no soy experto en este campo, ni mucho menos, hablan que posiblemente sean las más antiguas del Mediterráneo. Estas fortificaciones son muy antiguas. Bueno, pues ese asentamiento se va a abandonar. Se va a abandonar, creemos que por una coyuntura climatológica, el agua que permitía crear ese sistema de defensa no llega. Nuestro campus universitario se llama Las Lagunillas. Pues imagínense por qué. Porque allí drenaban todos los ríos que nacen en Jaén. En la ciudad de Jaén, en ese cerro, nacen multitud de ríos. Ahora no los vemos, porque uno es el Paseo de la Estación, otro es la Avenida de Madrid. Están ocultos, pero estaban ahí. Y eran los que permitían recoger el agua y conducirla al Guadalquivir, que se nutrían prácticamente de esas. Lo que hacemos, lo que hemos entendido, es que hay un traslado de población. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la población de marroquíes, de esta zona, es buscar el refugio, el abrigo, la protección de otro espacio en altura, que le garantizaba esa seguridad. Y, bueno, la gente de Marroquíes no solamente se va a Jaén, sino que va a ocupar, se va a desplazar por todo el piedemonte de la cordillera Bética. Es decir, estos 6 golillos que han aparecido en Marroquíes son iguales al que apareció en mi pueblo, Torre del Campo, apareció en el año 1918. Es decir, que tenemos testimonio evidente de que la población que hay aquí se va a desparramar por toda la zona de piedemonte, buscando un sistema de defensa diferente al que han tenido hasta ahora. Ahora vivían en llano, ahora buscan la altura. Pues bien, esa población se va a establecer en lo que ahí se conoce como el Cerro de Santa Catalina, el cerro sobre el que se asienta la ciudad, y en concreto en la ladera norte. En la ladera norte se va a establecer una comunidad que en época ibérica se va a fortificar, de tal manera que creamos, en Jaén va a existir dos ópimos. Uno es Montetala, muy conocido, y otro que está por conocer, que es este. Aquí está la historia más antigua de Jaén. Es una fotografía del vuelo americano del 56, donde se observan unos elementos que llaman la atención en esa fotografía, unos desniveles, una no sé cómo decirlo, estructura oculta. Esto es un barrido del sistema de LIDAR, es un barrido de un escáner a través de un satélite, y nos está dibujando la misma configuración que el vuelo americano. Lo que estamos viendo ahí son buena parte de la estructura que conformaban ese óptimo. Y mi compañero José Serrano, utilizando otros medios, ha localizado ya
los restos de lo que pudo ser el oppidum de Jaén, el primer oppidum de Jaén, el que las fuentes se conoce con el nombre de Orongis. Pues aquí José Luis Serrano ha empezado a documentar muy bien parte de ese oppidum. Aquí, ¿cuál es el problema? Porque se está en contacto con las murallas medievales. Entonces, ahí le cuesta un poquito más trabajo identificarlo, pero ya se ven perfectamente. Pese a la repoblación del pino, ya tenemos constancia de que ahí están esos elementos. Pero este asentamiento de Orongis va a tener un problema que coincide con los enfrentamientos con las guerras púnicas. Y es que este asentamiento va a tomar partido por los cartagineses y cuando llegan los romanos van a castigarlo. ¿Y cómo lo castigan? Pues solamente, ni más ni menos, que partiéndolo por la mitad. Es decir, del antiguo oppidum ibérico, lo que van a hacer los romanos es ocupar aquella zona que para ellos les resulta más estratégica y con más facilidad de defensa. Él lo tiene, el oppidum antiguo, ¿y qué hacen los romanos? Ocupar solamente ese espacio. ¿Y por qué decimos eso? Porque a ese periodo pertenecen estas murallas, pero sobre todo pertenecen estas, que están sirviendo de base de todos los paramentos, de todas las murallas medievales de la ciudad. Esos son los muros ciclópeos, la muralla ciclópea del Jaén romano republicano. Sin embargo, esa zona no es fácil de vivir. Estamos en una ladera, aprovechando algunas terrazas, hay agua, pero era difícil vivir. Y aprovechando esto que le mostraba antes, que es esa cantidad de arroyos que nutren al Guadalquivir, pues aprovechando eso y aprovechando muchas de las fuentes que nacen en la propia ciudad, en época romana, se decide que el núcleo, en vez de estar arriba, se va buscando un emplazamiento más próximo a lo que fue y a lo que es el gran pulmón de Jaén, que es la fuente de la Magdalena, donde salía el agua con tanta abundancia que permitía la creación de una nueva ciudad. Y se va a crear esta ciudad. Tienen ustedes en imagen. Ese núcleo, un núcleo que se adapta a la orografía, no está cerrado por arriba, porque choca contra los promontorios rocosos, no hace falta muralla por arriba. Además, si hiciera falta, queda todavía el romano republicano. Esto se hace en época imperial. Nosotros lo llamamos como el Jaén romano imperial, la ciudad de Aurgi. Y fueron unos señores, ¿vale?, un triunviro y su esposa, la que llevaron a cabo el adecentamiento de una fuente para crear unas termas, para crear un bosque en torno a esa fuente. De la fuente queda poco, como podrán entender. De la fuente quedan algunos elementos. Ahí he hecho yo una especie de reconstrucción de cómo pudo ser esta especie de ninfeo o especie de fuente. Pero la cuestión es que ya desde origen nos vamos encontrando con dos recintos defensivos. El oppidum, ¿lo ven? La fragmentación del oppidum, que es la ciudad de Orongis o el núcleo de Orongis, y el rojo, la ciudad de Aurgi. En la fotografía aérea se ve bien metido. Nunca estuvieron unidos, estuvieron separados, porque la orografía de la ciudad así lo permite. Pues esta es la situación que se van a encontrar los musulmanes cuando conquistan la ciudad. La ciudad, tras un periodo largo de crisis en época visigoda, se van a encontrar con esta realidad. No tienen que hacer prácticamente nada, solamente jerarquizar el espacio. Y lo hacen muy sencillo. El Jaén romano imperial lo van a convertir en la Madina, la ciudad. ¿Vale? La zona romano-republicana la van a convertir en la Alcazaba, donde reside la élite político-militar, donde está el aparato del Estado. Y arriba, donde está la cumbre del cerro, pues podían construir perfectamente un pequeño alcázar que defendiera, que ayudara a defender este conjunto. Desconocemos cómo es ese alcázar, porque lógicamente nos hemos quitado el castillo y todo para buscar ese alcázar primitivo. Lógicamente eso no lo podemos hacer. Esa situación va a transformarse a partir del momento en que los emires cordobeses intentan desarrollar un modelo de Estado que se va a encontrar con la oposición de muchos sectores de población. Se van a sublevar contra esa política de los emires cordobeses de crear un Estado tributario, opresivo. Se van a encontrar con la oposición de bereberes, de muladíes, que son los antiguos visigodos convertidos al Islam, y se van a encontrar también
enfrente a determinados sectores tribales árabes que no ven con buenos ojos que el Estado omeya intente meterlo dentro de su círculo de mando. Pues eso le va a generar una rebelión, una enorme rebelión, una rebelión de finales del siglo IX, con todos estos protagonistas que tienen ustedes en la imagen, que llegaron a poner en peligro la estabilidad incluso del propio Estado cordobés. Y en Jaén la hicieron molinera. En Jaén incluso se hicieron con el control de la Alcazaba, como era la explicación. En esa época, o a esa época, pertenecen algunas de las reformas del sistema defensivo de la ciudad, como tienen ustedes en la imagen. Lo que están viendo es una antigua muralla que ha sido revestida, reforzada en estos momentos. Las murallas romanas en esta época son refortificadas. Hay una política de refortificación por ese problema militar o ese problema social. Incluso vamos a encontrarnos con la situación de que la ciudad de La Guardia, la antigua Mentesa, era la capital de la provincia, era la ciudad más importante del Alto Guadalquivir. Pues la ciudad de La Guardia está controlada por dos tribus árabes que son los ucailíes y los asadíes. Y claro, el emir no va a permitir que la ciudad que capitaliza, en donde se preside el gobernador, esté controlada por estos grupos árabes. Va a decidir dando un golpe importante que a partir de ese momento, Abderrahmán II va a trasladar la capital de la Cora, de la provincia, de La Guardia a la ciudad de Jaén. ¿Vale? A la ciudad de Jaén. Y eso lo va a hacer para liberar de esa influencia a todo el orden que dirige la provincia. Es el que construye la primera mezquita aljama, situada en la iglesia de la Magdalena. Y además es el que va a construir un primer palacio, una primera residencia donde pues, tendría su hábitat el gobernador de la ciudad. Ese gobernador, que lo dicen las fuentes, que va a ser depuesto en una sublevación contra el emir Abdalá por un señor que se llama Umar Mundín al-Fatrulli al-Malají, que depone al gobernador y se hace con el control de la Alcazaba. Esto es un bereber que se va a sublevar, es un bereber que forma parte de lo que sería la guardia de la ciudad, se subleva y se hace con el control de la ciudad. Posiblemente lo que está controlando este señor es un pequeño palacio emplazado dentro de la Alcazaba, dentro de la zona donde reside la élite político-militar, y del cual hemos encontrado algunos elementos que fueron no puestos, publicados, ni puestos de manifiesto, sino que fueron, en fin, iba a decir una palabra que me gusta, escarbados, no excavados, escarbados por un grupo de Misión Rescate. Los más mayores de la audiencia se recordarán de esos grupos Misión Rescate, que incluso había programas de televisión donde el maestro, el farmacéutico, el señor cura, iba acompañando a sus alumnos o gente que le gustaba la historia y desarrollaban campañas de salvamento, llamaban campañas de salvamento de este tipo de patrimonio. En este caso aquí actuó uno, sabemos quién fue, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Y en esa campaña sacaron, y lo que hicieron fue trinchera, ya lo ven, trinchera. Sacaron a reducir la presencia de un edificio de planta rectangular que se localiza en torno a un patio y que en una de las zonas, en la zona que da cara a la ciudad, aparece precedido de un pórtico. Es como si nos situáramos en la Alhambra y miráramos a donde están los palacios y estamos viendo un palacio. Bueno, mi hermano y el equipo que estuvo trabajando allí lo pudieron documentar, vieron la fase cronológica y lo databan como el primer palacio de la ciudad de Jaén del siglo X. Bien, esa situación va a cambiar completamente, pero va a cambiar esta y la de toda la provincia. En el momento que se hunde el califato y empiezan a surgir todos estos reinos de taifas, que además no son amigos, sino que están pugnando continuamente por depredar al vecino, nuestro territorio se hace un territorio muy inseguro. ¿Vale? Esta es la evolución que se muestra en estos reinos de taifa, de tener un montón, a ver cómo
poco a poco se van concentrando en 3 o 4, que son los que intentan reponer el antiguo califato. Jaén no fue reino de Taifa. Ese fue nuestro problema, o nuestra suerte. Porque al ser un territorio disputado por todos estos reinos de taifas, la inseguridad era tal que todo nuestro territorio se llena de castillos, se fortifica nuestro territorio. Y si éramos pocos, como dice el refrán, ¿no? Parió la burra. Pues si había inseguridad, consecuencia de ese desmembramiento del Al-Ándalus, los del norte, que habían estado prácticamente oprimidos por las acciones de Abderramán III o de Almanzor, cuando ese aparato militar de califat no puede llegar al norte, empiezan a avanzar, empiezan a bajar. ¿Vale? Temporalmente lo consiguen frenar estos señores, los almorávides, que además vienen y no son muy bien recibidos, porque tienen muchas sublevaciones. Si había fortificaciones, se van a construir un poquito más. O estos, los almohades, a los cuales se les van a enfrentar una serie de reyes andalusíes, retezuelos andalusíes, que intentan pues, mantenerse en su dominio. Ahora les presentaré alguno de ellos. Bueno, pues ese periodo lo aprovechan. Alfonso VII o Alfonso VIII. Alfonso VII consigue conquistar Úbeda de Baeza. Claro, tiene un problema, incluso Almería, con la ayuda de Borrell, de los catalanes. Pero tiene un problema, y es que controla Úbeda y Baeza, no el territorio que es circundado a esas ciudades. En cualquier momento, una organización de una hueste importante se va al traste la conquista de Alfonso VII. Alfonso VIII fue más inteligente. Él entendía que mientras no controlara la entrada de Sierra Morena, no podía meterse en Andalucía. Y lo va a intentar, lo intentó en Alarco, fracasó, y lo vuelve a intentar en las Navas de Tolosa, y ahí sí que lo consigue. Es muy evidente, ¿no? El cuadro, ¿no? El cuadro es muy evidente, entrando Sancho, el rey Navarro entrando en el palenque, donde estaba el califa en Almohad. Bueno, lo que le decía es que Alfonso VIII intentaba controlar ese espacio, y lo hizo después de la Nava de Tolosa. Después de la Nava de Tolosa consigue una serie de fortificaciones que le permitieron empezar la aventura. 1212. Obtiene Baño de la Encina, obtiene el castillo de la Nava de Tolosa, obtiene Vilche, no Giribaile, obtiene una serie de plazas que a partir de ahí le van a servir de apoyo, de punta de lanza para atravesar el río. ¿Qué frontera se encuentra? Pues se encuentra con el río. El río es un problema, porque todos esos pasos, todos los antiguos vados, estaban todos fortificados. Si van ustedes a Jaén, al pasar por Mejibá ya lo están viendo. Las fortificaciones que hay ahí controlando los caminos. Bien, esa situación va a cambiar cuando, por las circunstancias que ustedes conocen, esos conflictos entre almohades y Reyezuela o Andalusía, Albayasir, Rey Baeza, pues necesitando la ayuda, en este caso de Fernando III, pues va a entregar una serie de territorios a la orden, bueno, primero a Fernando III, y Fernando III se lo va a poner en bandeja a la orden militar de Calatrava. Y son esos territorios que tienen ustedes aquí. Esta zona ya ha metido a los cristianos al otro lado del Guadalquivir. Lo tenemos en la campiña. Fernando III, muy astutamente, lo que fue es cerrando la pinza. Si se acuerdan de esa imagen, Fernando III lo que va haciendo a lo largo de toda esa campaña, prácticamente se venía a veranear al Alto Guadalquivir, todos los veranos venía a hacer expediciones. Claro, la guerra se hacía en verano, no se hacía en invierno. Para mover esos contingentes era normal. Pues empieza a conquistar poco a poco todo el territorio, hasta cercar la ciudad de Jaén y la ciudad de Arjona. Eso es cuestión de tiempo. Fíjense la fecha. Nava de Tolosa, 1212. Andújar, 1125. Córdoba, 1236. Sevilla, 1200. En prácticamente 30 años, el rey castellano se ha merendado la alta y la baja Andalucía. ¿Dónde se encuentra el problema? Pues en el siguiente escollo, un escollo geográfico, que es la Sierra la Subbética. Ahí además se encuentra ya una barrera que le cuesta trabajo superar. Pero Cádiz se conquista en el 64.
En 50 años estamos ya casi a las puertas no, estamos pisando ya el océano. Pues lo que hizo Fernando III es, en varias fases, ir cerrando la pinza en torno a lo que es la ciudad de Jaén y la ciudad de Arjona, de donde nace el rey Alamar. Bien. Esa situación de frontera durante tantísimo tiempo que hemos mantenido, porque la frontera se desplaza a esta zona, pues ha permitido que todo ese territorio se llene de fortificaciones. Aquí hay unas cuantas, ¿no? Hay más, hay muchas más. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, que a partir de esa fecha, entre el siglo XI y el siglo XIII, vamos a asistir a una reestructuración militar de todo el Alto Guadalquivir. Se van a refortificar ciudades, se van a crear castillos donde no podéis imaginar, cualquier sitio que necesitara o sirviera para controlar el espacio, allí que van a construir una pequeña torre o alguna estructura defensiva. Pero esa inseguridad que le he dibujado va a llevar a que mucha población que viene huyendo de la conquista empiece buscando el abrigo, la protección de los recintos de muralla. Es el momento en que se abandonan muchísimos asentamientos, muchísimas alquerías que están inseguras, que están al borde de la entrada de cualquier enemigo. Y esa gente va buscando asentarse, establecerse cerca de las murallas de las ciudades. En Jaén, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la Mancha Roja, no? Bueno, pues llega un momento en que pobladores empiezan a establecerse cerca de esa Mancha Roja, que llega un momento en que las murallas antiguas no sirven. Hay que dotar a la ciudad de una nueva muralla. Jaén triplica el tamaño de la ciudad. Le pasa a Andújar. Andújar también le pasa, igual. Le pasa a Úbeda, le pasa a Baeza, le pasa a un montón de ciudades de esta época que sus antiguos recintos no sirven, dado la gran población que está viniendo, huyendo de la conquista cristiana o bien huyendo de la inseguridad reinante de todos los enfrentamientos musulmanes. Y además, esas murallas nuevas se hacen utilizando un sistema constructivo que es muy fácil de hacer, muy rápido de hacer y muy barato de hacer, que es el tapial. Se hace con una especie de hormigón de cal y arena y grava que en aquella época, con las armas de aquella época, daba unos resultados fantásticos. Y tenemos castillos de este tipo pues, por todo el Alto Guadalquivir, pero no uno, cientos de castillos de este tipo. Emplean esta técnica, una técnica muy antigua que a nosotros nos está viniendo muy bien. Muy bien, ¿para qué? Porque cogemos las maderitas que se quedan incrustadas dentro de los tapiales, sin que esté contaminada, las mandamos a unos laboratorios para que le hagan la prueba del carbono 14 y nos están dando la cronología de la edificación. Más o menos, porque la madera puede ser que llevara apilada tiempo, pero más o menos nos pueden dar esos indicios. Porque Jaén, de esa manchita que teníamos, esas dos manchitas, vuelvo a la imagen del principio, crece enormemente, triplica su tamaño. Es el momento en que se construye el sistema de defensa complejísimo. Por ejemplo, la Puerta de Marto, por desgracia, desaparecida, de la cual se conserva esa antigua fotografía. Miguel, esto es una torre como la que tú más o menos dices en la Plaza de Santa María. La calle Villar de Priego, si la conocen, desde la entrada de Marto, desde la zona de Córdoba, hasta prácticamente llegar a los jardinillos, a la zona de los jardinillos, eso es un libro. Ahí nos está explicando, en cualquier solar encontramos indicios de cómo ha ido recreciéndose, reforzándose, transformándose la ciudad. Y la ciudad tenía ese sistema. La calle Villar de Priego, si vienen desde la Puerta de Martos, van viendo que tiene una caída. Es la vía natural, es como una calle enorme que circundaba todo el recinto. Bueno, pues la calle iba precedida de un foso, el cual estaba precedido de un antemural con su liza, y aprovechando los saltos, los cambios de nivel, metían la muralla. Eso está perfectamente documentado en la zona de Villar de Priego. Las murallas más antiguas, cómo han sido superpuestas, qué han sido las murallas islámicas, la transformación que van sufriendo estos recintos. En piedra, porque los cristianos ya van a emplear un armamento en el que las murallas de tapial no sirven para defender y necesitan de unos revestimientos mucho más complejos. Si se fijan en esta fotografía, el centro de esa mancha gris que ven son los tapiales antiguos que han sido revestidos en esas torres. Se construyen puertas y portillos.
esta es la Puerta del Sol, mal llamada Puerta del Sol, era un pequeño portillo. La fotografía antigua de mi barrio, yo me crié aquí, prácticamente, nosotros de Torre del Campo me crié aquí, pues todavía recordaba, de pequeño recordaba esa configuración de lo que sería la Puerta del Sol. Y la excavación arqueológica en muchas de las plazas nos están confirmando la presencia de cómo era la Puerta de Baeza, por ejemplo. ¿Vale? La Puerta de Baeza. O incluso tuve la suerte de excavar con una compañera un fragmento de lo que pudo ser parte de la muralla de la Puerta de Granada. La puerta que estaba donde se encontraba una de las necrópolis islámicas más grandes, de la cual se han documentado algunos restos. La Puerta de Granada, que bueno, esto es doloroso para los arqueólogos. Esta documentación que están viendo se debe a que hay una denuncia de que se ha caído la muralla de Jaén y la Delegación de Cultura se pone en contacto conmigo para que vaya a ver qué me ha pasado. ¿Ven la máquina, no? Se había caído porque la máquina le había metido la cuchara por debajo. Es decir, que no se cae esto soplándole. No, ha llovido o el viento, que es leche, el viento mecánico. Y toda la muralla sureste también está construida con esa factura y en esta. El miedo, la necesidad de protegerse fue tal que todo ese recinto que ven ustedes desde el castillo hacia abajo fue incluso dotado de un antemural con su foso y su liza. Y las excavaciones confirman la presencia de esa estructura, ¿vale?, que defendían, el antemural que defendían todo ese conjunto. Ahora está una línea de luces que iluminan de noche en la muralla, que si alguna vez volvemos a recuperarla habrá que desplazarla, cuando se puede haber hecho ya las cosas desde un principio bien y no se tiene. Y es el momento en el que se va a construir la conexión entre la ciudad y la fortificación de arriba. Un camino que ahora estamos intentando proyectar y recuperar en un proyecto muy ambicioso que va a intentar que aquel que quiera subir al castillo no suba por la carretera, sino que vaya andando, recorriendo ese castillo y consiga informarse, obtener la información de todo ese recinto de muralla. Y amén también de la estructura que excavaron en su día, que las tenemos tapaditas para que en algún momento dado recuperarla y el poder ponerla en marcha. Es un camino que la gente no se creía, que no lo identificaba. Claro, no lo ven porque están todos los pinos, ¿vale? Pero las terrazas se ven perfectamente, los retrasamientos se conservan perfectamente. Aquí no ve nada, pero si yo se los trazo, se ve perfectamente. Los recorremos continuamente. Los planos antiguos los dibujan. La fotografía antigua también lo constatan. ¿Lo ven? Esto es la fotografía actual del LIDA. Pues el camino se ve perfectamente. Nos está sirviendo de guía para ahora elaborar un proyecto que permita recuperarse. Pero es que los planos de 1811, estos son planos hechos por los ingenieros militares franceses. Están en el castillo de Vincennes, en París. Pues el castillo de Vincennes tiene una maravilla porque el plano francés nos está dibujando perfectamente la realidad del momento. Pero si este es bueno, en un francés horrible, antiguo, del siglo XIX, que nos costó, ni os cuento, entender lo que aquí quería transmitirnos los ingenieros, tuvimos que tirar de una profesora, María Arnal, a la cual le agradezco la ayuda, nativa, francesa, y a María lloraba amargamente porque decía que no te puedo ayudar. Y María, venga, vamos a intentarlo. Recurrimos incluso a un militar para ver si podíamos intentar entender cómo funcionaba. Lo logramos. Y este plano es fabuloso. Este es un plano que levantan los ingenieros militares españoles una vez que se van las tropas de Napoleón. Y lo que están intentando reflejar es en qué estado se encuentra el castillo. Dejaron las tropas de Napoleón el castillo para volver a reutilizarlo. Porque la consigna era muy clara. No se destruye nada. Órdenes del alto mando. Porque volveremos. ¿Vale? Y lo hicieron en Jaén. Entraron en el 9. ¿Vale? Se fueron después de Bailén y volvieron. Y volvieron con ganas. Y con muchas ganas. ¿Vale? Bueno, pues esas estructuras están ahí para poner en el relieve. Y nosotros lo que hemos detectado es, ¿se acuerdan ustedes de la estructura antigua, no?
con ese palacio? Bueno, pues las excavaciones confirman que ese espacio reservado para la élite político-militar llegó un momento en que no lo van a dedicar a ese uso, sino que es tal la necesidad de hábitat, de lugar para vivir, que empiezan a adosársele a ese edificio, empiezan a adosársele una serie de estructuras de muy mala calidad que reflejan que aquello no es un palacio, que aquello es otra cosa. Esta no quiere salir. Bueno, lo que están haciendo es construyendo una serie de edificios en torno al palacio que va a hacer cambiar la dinámica de cómo era, dónde va a estar a partir de ahora la Alcazaba, la zona donde vive, donde reside la élite político-militar de Israel. Y lo hacen así. Si antes había un pequeño castillito, que no sabemos el tamaño que tendría, a partir de este momento se crea una enorme fortificación en la cumbre que tiene como objetivo defender a toda la población. Por tanto, tiene que ser grande. No olvidéis que es la capital de la Cora. Pues es una gran fortificación que se organiza en dos recintos, el castillo de Rebuí y el Alcázar Viejo, del cual la fotografía aérea antigua nos da muchísimos testimonios, y que está perfectamente jerarquizado. El que quiere entrar en la fortificación viniendo de fuera de la ciudad, tiene primero que entrar en el Rebuí, y a partir de ahí penetrar en lo que sería el Alcázar Viejo. Dentro de ese espacio, ahí tiene la puerta del Alcázar Viejo, esa que les mostraba antes, la obra del Parador, primera fase, una fotografía que yo he tenido durante muchísimo tiempo de mi vida, cuando estudiaba en el bachillerato, porque está en la biblioteca del Instituto Virgen del Carmen, y un antiguo compañero me la ha recordado, ¿no? Este es el Parador, la primera obra, y todavía se ven los elementos de fortificación que tuvo esta fortaleza, el Alcázar Viejo. Pues bien, de esa, no sé lo que le pasa a la configuración, se ve que cuando antes lo hemos conectado se me ha desconfigurado completamente. Pues en ese gran espacio lo que vamos a encontrarnos eran los principales aljibes, lógicamente. Allí no esperéis encontraros grandes edificios para albergar a los habitantes de Israel, no. Lo que se encontraban eran este tipo de estructuras, son los grandes aljibes. Creemos incluso que uno pudo llegar a tener hasta agua potable, me explico. Dada la altura del cerro de Neveral y donde está emplazado el castillo, por presión pudo llegar a esta primera instancia y llenar este aljibe. Claro, una fortificación con agua directa, subterránea, conquistar esto es imposible. Fernando III lo intentó por activa y por pasiva y no le salió nunca la jugada. Bueno, pues en el año 2001-2002 ya no hay escuela taller, ya no hemos tumbado el proyecto del señor arquitecto, el del auditorio, empezamos las excavaciones de la Alcázar Nuevo completa y tuvimos la gran suerte de localizar los restos de un palacio donde residiría ya el gobernador en una zona privilegiada, un balconcito, porque el tío se asomaba y controlaba toda la cantina. Desde allí se ven los pasos de Sierra Morena, se ve todo. Bueno, pues construimos un palacio que se organiza de manera jerárquica. A lo mejor la imagen no es muy buena, pero hay un desnivel entre esta zona y esta está en alto, ¿vale? Para que se haga una idea, la fotografía está tomada desde la torre del homenaje y la torre del homenaje estaría en esa mancha gris. Olvídense de la torre de homenaje, olvídense de esa fortificación, estamos hablando de algo anterior. Bueno, pues para que se haga una idea, este castillo funciona, este castillo-palacio, está funcionando de la siguiente manera. El que viene a traer provisiones, alimentos, no tiene que visitar al gobernador, entraría con el carro, lo dejaría y metería todos esos productos en unos sótanos que estarían debajo de las zonas de hábitat. ¿Vale? El que viene a visitar al Señor entraría en una dinámica compleja de entrada y salida de espacio hasta que lo llevan, hasta que llegaba, alcanzaba la zona más importante, donde estaba el área residencial del palacio. No sé lo que le pasa a esto. Me salen las configuraciones, pero no me sale nada. Estos es los riesgos del directo. Bueno, pues de todo ese enjambre de estructura, bien de servicio o palatina, son estos muros, este puzzle de muros que ha habido que ir quitando uno de otro para entender qué es lo que decimos.
Y lo que hay son las cocinas, los almacenes, es lo que encontramos en las excavaciones. Me la ha jugado bien jugada, ¿eh? Lo siento, lo siento. Porque en la presentación sí que está. Bien. Esta es la configuración que les decía. El que viene a traer productos, viene a traerlos debajo de donde se encuentra la zona residencial. Arriba estaría un patio con un pórtico y dentro el salón principal de este señor. ¿Vale? Ahí tendríamos el salón principal, el pórtico y la mirada, el balcón que tiene es espectacular. Bien, ¿por qué hay un palacio? Porque no hay documentación escrita que nos diga que allí se edificó un palacio. En las excavaciones, in situ, aparecen estas maravillas. Aparecen una serie de tauriques, de piezas ornamentales, que están decorando las paredes del palacio e incluso los suelos de mármol. Fragmentos de suelo de mármol. Y alguna que otra pieza. Incluso los cristianos llegaron a ocultar intencionadamente los adornos de yesería. Esto es un pastiche porque es yeso decorado a molde y el interior es tierra. Los muros son malos, no. Lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente. Bueno, pues no me está dejando. Dentro del montón de yeso que localizamos, que documentamos, aparece esta pieza. Esto es una albanega, es la puerta de entrada al salón principal. Es una albanega, es una pieza de doble arco de herradura, con una decoración que recuerda mucho el mundo califal. Es decir, que el que manda a construir esto está intentando legitimizar su poder con los califas de Córdoba. Las novelas decoradas y rojas, porque estarían pintadas de roja, nos están confirmando esa presencia. Está en el Museo Provincial, la pueden ver cuando quieran, está ahí expuesta. Y lo que está es mostrando la puerta de entrada al gran salón de este gobernador. Una imagen muy parecida a esta, para que se hagan una idea. Desde el patio, el pórtico, y ahí tendríamos una puerta de doble arco de entrada. Pero esos yesos decorativos tienen un enorme parecido a estos que están apareciendo, o han aparecido en numerosos castillos-palacios de la zona de Levante. Son castillos-palacios que manda a construir un señor que se llama Inmardanis, el rey lobo. Es un señor que tiene cierta relación con esta tierra, porque va a contraer matrimonio con una hija de Inhamux. Inhamux es un reyezuelo, un andalusí, que junto a Inmardanis pusieron en jaque a los almohades en este territorio. Le estuvieron haciendo la puñeta continuamente hasta prácticamente llegaron con su dominio a casi cercar Córdoba. Pues Inhamux y Inmardanis, familiares, ¿vale?, pudieron incluso intercambiar este tipo de influencia iconográfica y artística, y esto se parece muchísimo a lo que hemos documentado anteriormente en el Castillo de Santa Catalina. De este señor de Inhamux, incluso las excavaciones que dirigió mi compañero Vicente Salvatierra en Segura de la Sierra, encontró los restos de lo que pudo ser también su palacio, al cual encontró los restos de un baño y una serie de yeserías y de piezas decorativas que nos están indicando también que Inhamux, dueño de Segura, está haciendo lo mismo que en Jaén. ¿Vale? Esa es la imagen. Bueno, es un modelo de palacio que, bueno, está presente en toda nuestra comunidad autónoma, ¿no? Esa es la zona a la que me estoy refiriendo. Ese pequeño salón con una alcoba laterales donde tendría algún tipo de despensa o bien de dormitorio. Pero es un es un palacio en el que la propia excavación nos confirma que hay dos fases constructivas. Y esto es muy interesante. Dos fases constructivas porque la zona de servicio, originalmente, la zona original de servicio va a ser transformada en una segunda fase. Se anulan determinadas dependencias y se crean espacios mucho más amplios. Se crean espacios mucho más grandes. No va a dejar nada. Le digo porque es muy interesante, debido a que, si se fijan en estas piezas que ahora han ido apareciendo, estas no tienen la misma labor
la misma talla que tenían la que les he mostrado anteriormente. Estas piezas es como si arañáramos el yeso. Responden a un modelo de iconográfico más próximo al mundo almohade. Y eso se debe a que suegro y yerno, en un momento dado, pues tienen problemas. Y tienen problemas hasta el extremo que se enfrentan. Y Inhamuz le va a pagar a Ibn al-Dani con pasarse al bando almohade. Se pasa al bando almohade de tal manera que abraza el Tajid. El Tajid es el credo almohade en el año 1169. En ese año se convierte al rigorismo, a la ortodoxia almohade y abandona a su yerno. Traigo estas imágenes porque son muy ilustrativas. ¿Se acuerdan antes que veíamos una albanega con dos arcos de herradura y arriba había un friso epigráfico? ¿Vale? Había un friso epigráfico. Bien, si no nos estamos equivocando, el friso epigráfico que corona esa puerta no corresponde al mismo momento que la puerta. Es como las escayolas de nuestras casas, que se pueden quitar y poner. ¿Bien? Porque si eso es así, esa epigrafía son suras del Corán que hablan de el paso de Medina a la Meca por parte de Mahoma. Están siempre puestas en zonas de paso. Y qué casualidad, esas mismas suras del Corán son las que están enmarcando las grandes puertas de las ciudades almohades del norte de África, en Marrakech o en Rabat. Esa epigrafía que hay ahí es la misma que hay en el Castillo de Santa Catarina. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que Inhamuz, así lo interpretamos nosotros, que Inhamuz, una vez que rompe relaciones con Ibn al-Dani, para demostrarle a los almohades que ha abrazado el Tajid, va a mostrárselo como modelo de propaganda, decorando su palacio con este tipo de epigrafía o con otro tipo de decoraciones en yeso, que es lo que le mostramos. ¿Qué le pasa ahí? No sé lo que le pasa. Si le damos un mantillo. Cuando la informática no está por la labor, eso. Voy a intentar ir lo más rápido posible. Ahí nos habíamos quedado. Bueno. En 1246, después de tantísimos intentos por parte de Fernando III de conquistar la ciudad de Jaén es entregada por Alamar al rey Fernando y a cambio de convertir su vasallo, pagar su tributo, su paria y comprometerse a prestar ese apoyo militar en caso de que Fernando III tuviese problemas. La ciudad fue entregada, no conquistada. Fernando III decide que para controlar bien la ciudad, ni palacio ni leche. Él decide que en donde tuvo el palacio se va a edificar eso que decía la lápida. Este no. Lo que Fernando III hace es conquistar, que le fuese entregado ese castillo y él manda a edificar el Alcázar Nuevo. El Alcázar Nuevo que lo que hace es cubrir la misma función que tenía todo el Alcázar, pero con menos tropas. Reducen el espacio defensivo. Además, aquí se refugia la élite político-militar, no toda la población de Jaén. ¿Vale? Bueno, un castillo muy interesante, con este tipo de torres. Tiene la torre de homenaje, la torre de las damas, las dos torres albarranas, la torre pentagonal en pro, y una torre que parece pasar desapercibida, que es la torre de las troneras, que es las letrinas de la fortificación. Por ahí iban arrojadas todas las inmundicias que se generaban dentro de la fortificación. Tiene dos puertas, la puerta principal y una poterna oculta, una puerta de servicio que utilizaría la guarnición o en caso de peligro, por ahí, ocultándome entre las peñas, podría vadear y salir de la fortificación.
La pieza más importante es esta, la torre del homenaje, ¿vale? Una obra impresionante, montada sobre el punto más estratégico. Hay una cuestión que yo he discutido con algunos arquitectos, pero todavía no saben dar explicación, es esa puerta, con una especie de arco de herradura, que o bien yo me estoy equivocando, pero nadie me explica por qué tiene esa configuración, sobre todo por qué baja la bóveda, que debería ir por encima, no por debajo, que da acceso al interior de la sala. Posiblemente o estén reutilizando un oratorio digo musulmán, ¿vale? Colocando las torres de homenaje encima, no lo sé, eso va a ser difícil también que podamos solucionar. Pero donde estuvo el palacio, desgraciadamente los cristianos van a construir una cocina donde se está trabajando con la comida. Es decir, que todo esto que están viendo están superponiéndose a lo que fue en la zona residencial de un gran señor. Prácticamente destruyen los sótanos, todo ese material que ven pertenece a la demolición de los espacios palatinos y van cubriéndose todas esas zonas. Se ven muy bien las puertas islámicas, cómo han sido transformadas, modificadas ampliamente por la obra cristiana, que pese a la mala restauración que se hizo en el castillo, todavía es posible verlas. Se hace, o algunos de los sótanos se convierten en la gran cisterna de abastecimiento de agua de la fortaleza. Y aquí tienen la torre de la Paterna, que son las letrinas, por donde, por esa estructura tan peculiar, se van expulsando todos los dedos. Convierte lo que fue un palacio en una fortificación plenamente militar. En ese castillo, que está bastante alejado de la frontera, hasta cierto punto, lleva a cabo ahora don Miguel Luca Liranzo, y sobre todo ahora en ese enfrentamiento que llevó a cabo Enrique IV con miembros de la alta nobleza, en concreto los maestres de la orden militar. Y Luca Liranzo lleva a cabo una obra muy interesante, que yo nunca me lo explicaba, no lo entendía, cómo es posible que la torre albarrana, la torre más importante que defiende la puerta principal de la ciudad, de la torre de la fortificación, se le construyera algo que además no tenía acceso a la terraza. ¿Cómo es posible que esta torre no tenga una azotea que permita descender? Claro, la lectura la estábamos haciendo mal. Fíjense que el origen, esa torre es arenada. Se cubre para crear una capilla, la actual capilla de Santa Catalina, donde Luca Liranzo, dice las crónicas, que celebró la boda de su hermano. Crea una capilla para conmemorar la boda de su hermano. Claro, mi error estaba en que yo creía que esa torre no tenía acceso a la azotea. ¡Ja! Ahí hay una especie de estructura que vuela, que te crea un pasillo que permitiría subir a la azotea. Es decir, construyó la capilla, pero no amortizó la capacidad defensiva de esa torre. Y las fotografías antiguas son muy, muy evidentes. Aquí imagino que habría un arco que soportaría la bóveda que permitiría o evitaría la subida. Las fotografías son muy evidentes, se ven perfectamente. Y dentro, penoso pero es cierto, estaba ricamente ornamentada con yeserías mudéjares, que todas estas piezas, estas y estas, estaban depositadas como material de escombro. En una de las restauraciones que se hicieron, se quitaron, se eliminaron y se tiraron al patio como material de escombro. Bueno, el castillo va a seguir funcionando como un cuartel hasta prácticamente el siglo XVIII. Este es un plano de la fortificación de 1722, y el de Mazas decía, como amargándose: somos tan malos que estamos permitiendo que la población de Jaén desmonte, expolie. Se están llamando las puertas, se están llamando las rejas, se están llamando las piedras. Y es la realidad que lo describe el Deán, pero también lo describe este plano, porque en esas letritas, en las leyendas, nos están diciendo que ahí estaba la iglesia y los cuarteles caídos. Caídos quiere decir arruinados, formando un adefesio de estructura que no entendí el que hace el plano. Habla de la colación del Salvador, de la iglesia o capilla del Salvador, que estaría ahí, una de las colaciones. Y en las excavaciones lo que nos está confirmando es que hay una serie de estructuras que la fortificación nos está diciendo que es un cuartel, un acuartelamiento. Vamos a acercarnos a Bailén. 1809.
¿vale? 1809. Se prevé la llegada inminente de los franceses, de las tropas de Napoleón. Y lo que hacen los jienenses, ese es el plano de la ciudad. Arriba la fortificación, el camino, perfecto. Lo que hacen este plano, lo que está indicando es que se están fortificando todas las puertas de la ciudad. Y se están creando una estructura, se llama punta de diamante, abalustrada, donde van colocando piezas de artillería, para evitar que las tropas de Napoleón se acercaran. No sirvió para nada. ¿Vale? Cuando aparecieron las banderas de los ejércitos napoleónicos, allí no quedó ni el putito. Fueron las tropas de Napoleón, según hemos podido leer, los que destruyeron esa estructura para evitar que los jienenses se sintieran fuertes y hostigaran a la ciudad. En el castillo, en el plano, observamos cómo aparecen una serie de estructuras que antes no estaban. Entendemos que pueden ser cuarteles, acuartelamientos para las tropas. Lo que sí hemos podido entender, y estudiar muy bien, es que en el Alcázar Nuevo, en la zona donde estaba la ruina, esa que mostraba el plano de 1792 y hablaba de Almanza, lo que hacen es que crean una muralla, un pantallazo, que va a dividir el castillo en dos ambientes. Un patio de armas inferior y un patio de armas superior. Lo que está intentando crear aquí es una gran plataforma en la cual mover piezas de artillería y mover a la tropa. Pues fíjense, la excavación nos confirma una serie de los niveles de abandono medievales y los niveles de relleno, es decir, trajeron tierra, está lleno de cerámica de la época, rellenando para subir el nivel de ese patio para configurar esa plataforma. Se lo pusieron a huevo, ¿eh? En 1811, las tropas de Napoleón se hacen con el control de la ciudad y emprende una serie de obras que dirige un capitán de ingenieros llamado el capitán Tinchot, y es el que se encarga de demoler conventos, demoler iglesias, Santiago, la demuele, y toda la piedra procedente de ese edificio acá. También para hornos y otro edificio mandan que todos los días tienen que venir una reata de mulos de la zona de Carchelejo, trayendo una piedra que es toba, una piedra que es travertina. Tenemos perfectamente los travertinos colocados en la estructura francesa. Bueno, pues los ingenieros militares se dan cuenta que Jaén es una pieza fundamental en la ocupación de este territorio. Desde allí observan lo que les pasó en Bailén, que le cerraron las puertas de Serra Morena. Desde allí controlan los pasos de Serra Morena, con una serie de puestos de vigía. A través de señales lumínicas se van comunicando entre ellos y crean una gran plataforma, una gran plaza fuerte para albergar el alto mando del Alto Guadalquivir. Lo van a colocar en la ciudad y lo hacen de manera muy inteligente, como lo dice el plano. Abreuil y el Alcázar Viejo se convierten en lugares defensivos y donde reside la tropa. Abreuil es un continuo serpenteo de paramentos, de paratas aspillerada para fusilería, está lleno. Todas esas barreritas que están viendo ustedes están impidiendo que vaya un acceso directo, sino que el enemigo vaya serpenteando hasta llegar al Alcázar Viejo. Y dentro de lo que sería el Alcázar Viejo, lo que se construye son los grandes pabellones donde van a residir, van a alojarse la infantería, la artillería, la caballería, reservándose el Alcázar Nuevo para el alto mando. Para el alto mando y otras funciones como represión. Es decir, que lo que hacen está perfectamente documentado. Lo tenemos muy bien documentado en los planos de 1811 y de 1812. Una serie de parámetros, ¿veis? De paratas hasta poder llegar a la puerta. Y una vez que están en la puerta, entramos en otro espacio hasta atravesar lo que fue la antigua ermita, iglesia, lo que sea, de El Salvador, y entrar donde estaba la guarnición. Y en la guarnición, lo que se llevó por delante el parador, el cuartel de caballería, el cuartel de infantería, el comedor de la tropa y el cuartel de los artilleros. De todo eso queda fotografía. Algunas piezas incluso creíamos que habían desaparecido, pero lo hemos vuelto a encontrar. De todo eso quedan muchas fotografías, ¿vale? Bueno, ahí tienen los cuarteles para la tropa y dentro, tras pasar un arco, se entraba en la zona reservada para el alto mando. Ojo, para el alto mando y donde se encuentra el horno de pan, el principal horno de pan y almacén de harina, que era el principal alimento de la época. Es decir, estaba controlado por oficiales. Cuando se entraba dentro de la fortificación, ¿vale? Aquí tendríamos
el acceso, aquí estaría ese horno de pan, entramos, nos vamos a encontrar los polvorines en esta zona y aquí, los polvorines, y la residencia de los oficiales, una rampa que te lleva al patio de armas, patíbulo, que conforman de ello. Y en un extremo, perdón, y en este extremo construyen un edificio, ¿lo ven ahí? Un edificio que según ellos es un hospital de 2 plantas, con unos muros que recuerdan más a una fortificación medieval. Un hospital a prueba de bomba. Bueno, pues lo que están haciendo los soldados en esta recreación, en esta infografía, es sacar munición de los polvorines. Los 3 polvorines que hubo. Dice la tradición, y hay testimonio escrito, de que pese a las órdenes del alto mando, que dijeron no se hace nada, no se toca nada, se queda todo tal y como estaba, porque volveremos, dice la tradición, la documentación, que hicieron explosionar los polvorines y envenenaron el agua de los aljibes. Metieron pólvora y envenenaron el agua de los aljibes. Pues, de esa configuración que están ustedes viendo, residencias de oficiales, los polvorines en los costados, allí también otro polvorín, y este es el hospital al que me refiero, la residencia de los oficiales, quedan todavía las bases de esos esqueletos de ese edificio, la rampa por la que intentaban subir la munición de este polvorín mayor, tienen en la excavación cómo aparece la rampa de subida, el hospital, también eliminado en una restauración, el patíbulo o patio, los elementos defensivos que van rehabilitando la antigua almena, se convierten en troneras para defensa de artillería, piezas de artillería, y es lo que en origen iba a ser un polvorín, se fueron y lo hicieron explosionar. Nosotros detectamos que ahí no hubo ningún indicio de explosión, sino que hubo una transformación, es decir, decidieron cambiar el proyecto de obra y donde iba un polvorín, el mayor, van a convertirlo en un calabozo que ha sido recreado con esta figura de Pedro de Alcaide, que fue uno de las partidas de partisanos que lucharon, se enfrentaron continuamente a las tropas tuvo un mal fin, fue ejecutado en la plaza de Santa María para escarmiento público, era de Valdepeña, de la zona de Valdepeña, de los villares de Valdepeña. Y la taona, el horno principal, del cual todavía se conserva la escalera de subida, el resto de la escalera de subida, viernes. Como decía, esto se convierte en una plaza fuerte para el control del Alto Guadalquivir y que, por desgracia, todos esos edificios, que hasta hace poco han estado, hasta los años 70, han estado visibles, ¿vale?, se los llevaron por delante. Este es el mejor plano que yo me he encontrado a lo largo de toda mi profesión, con un plano de un detallismo espectacular que nos está indicando cuáles son las obras incluso que llevan a cabo las tropas de Napoleón para aislar todavía más la ciudad del resto de la fortificación. El que quería subir a hablar con los oficiales o el que estuviera al mando, no lo tenía muy fácil, ni mucho menos. El camino no se entraba por esa puerta, la tapiaron esa puerta, habilitaron un acceso lateral con un control, un puesto de control, subía, si bajaba un carro se esperaban los ensanches, los ven los ensanches en las curvas, hasta que alcanzaba la zona de arriba. Ahí está reflejado los costes que valdrían habilitar de nuevo la fortificación para usarla, quitando, eliminando. Te describe los daños que ocasionaron las tropas de Napoleón cuando se fueron, con sumos detalles. Y toda esa estructura que aparece en los planos la tenemos reflejada, como les decía antes, en esas fotografías aéreas o las vidas, ¿no? Pero hay una enorme variedad de fotografías que nos explican cómo estaba la fortificación a finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, antes de que llegara ese... Yo no quiero criticar el Parador, El Parador me parece una obra, está ahí, ¿vale? Nunca se diga que Juan Carlos Castillo, que se tire el Parador, se ocupa para construirlo. Pero que se podía haber buscado otra solución en aquella época, sí. Porque todos estos edificios, que se conservaban sus esqueletos, se podían haber perfectamente habilitado como Parador Nacional de Turismo, con otra configuración diferente. Pero se podía haber hecho. Ahora, si esto hubiese ocurrido ahora, estoy seguro que se hubiese hecho. No se pide, ¿no? Pero tenemos una fabulosa fotografía de todo este engranaje de estructura, los pesebres que alimentaban, donde se alimentaban los caballos del cuartel de caballería, ¿vale? Toda una serie de fotografías que evidencian la importancia que tuvo esta fortificación en esta época y que, bueno,
En el año 77, en el año 62, el arquitecto, el director de la obra, dibuja. Los fados. Pero no se pierde nada, porque finalmente lo que hace es edificarse otra cosa. Incluso las fotografías nos muestran tímidas actuaciones de restauración, algunas chapucillas, con poner almenas pentagonales, se ve muy bien en algunas fotografías, algunas chapucitas, tímidas intervenciones, ¿vale? Incluso hay una que es demoledora. Jaén tiene dos torres barranas. Una, ya hemos visto que de almenada se convierte en una capilla, ¿verdad? Bueno, pues el señor arquitecto entendió que la otra barrana tenía que ser igual a la primera. ¿Y qué hizo? Edificó una torre de su propio invento y de su propia opinión, ¿no? Nunca fue así. ¿Vale? Nunca fue así. Y sobre todo, lo que más destructivo fue, como ya le decía antes, es que, aunque la primera fase del parador rompe algunos edificios, mantiene alguna de las estructuras, la segunda fase fue tremenda. Tan tremenda que la puerta, antigua puerta medieval, antigua puerta islámica, es sacrificada para construir este mamotreto de puerta que no entiendo qué función tiene en el parador, no sirve para nada, y que es lo que da acceso a la piscina. No entiendo por qué destruyeron esta maravilla, cuando en la primera fase se había respetado, pero en la segunda fase se llevaron por delante. Ahora es un centro de interpretación que ha tenido que ser reestructurado. Tiene un problema, es que se ha musealizado antes de restaurarse y tiene unos problemas, pues ya podéis imaginar. Ha tenido que volver a recomponerse el discurso museográfico porque se estaba anulando, dada la penuria de la estructura. Pues nada, esto es lo que yo tenía que contar. Lamento los problemas técnicos que hemos tenido con algunas de las imágenes, pero ahora mi intención de comentarles cómo ha ido cambiando, gracias a la investigación arqueológica, ahí estaba en el subtítulo de la charla, ¿no? Gracias a la investigación arqueológica hemos podido reconstruir la historia de estas fortificaciones, de estas defensas, cosa que no se hubiese podido, no, en 2 minutos hubiese terminado. Como decía Antonio Gala, vide y vinci, me voy, que aquí no hay nada que ver. Pues afortunadamente, cuando mi alumno me odia, porque cuando lo visitamos de 3 orillas echamos en la fortificación. Pues muchísimas gracias. Abierto estoy. Pues, sí, mira, he puesto una diapositiva al principio de todo el doctorado del siglo I o II de nuestra era. ¿Dónde se encuentran esas esculturas? ¿Son las que hay en el Museo Provincial? En el patio tenéis las esculturas. Esas aparecieron en la obra que dirigió Luis Berger en la Fuente de la Magdalena. Hicieron una obra de adecuación y aparecieron, no colocadas, aparecieron en los rellenos. Claro, Luis la encontró en una obra que no hubo excavación, es decir, se recuperaron sin que pudieran documentarse los niveles donde aparecieron. Me consta que Luis recogió materiales muchísimos, porque hay unos alicatados mudéjares que proceden también de esa fuente y deben de atribuirse a una de las reformas. Es decir, que Luis fue meticuloso y encontró esa estatua dentro e incluso la inscripción. ¿Hay una descripción? Hay una inscripción que narra la obra que ese de un virus desarrolló en ese espacio. ¿Hay alguna otra más que pueda estar guardada en el fondo del museo o algo así? Pues puede ser, porque el fondo del museo es como lo del archivo, entra uno a la aventura. Hay muchísimas cosas allí, cajas, que no sabemos ni de qué son. De hecho, de mi pueblo había una azulejo, un alicatado mudéjar, que aparecieron en los años a principios del siglo XX como de paradero desconocido, y rebuscando los archivos me encuentro que eran los de mi pueblo, que habían sido donados al instituto, a lo que era el origen del Museo de Jaén,
pero estaba registrado y como de panero como decir, solo de mi pueblo. Seguro que no te vamos a una sorpresa. Sorpresa como la que se ha llevado del Valle de la Encina con el tema del castillo. ¿Vale? Que ya es contundente. Tenemos una noticia de un erudito historiador de la época que es que publicó, que dice que allí lo que apareció fue una lápida funeraria, no la lápida del castillo. Vamos, ya es que por mucho que pataleemos, ya aparece eso. Que es que la está firmada en el mismo año en que apareció la lápida. Bueno, cosas de esas seguro que vamos a encontrar, ¿no? Seguro. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, nosotros desde la asociación, pues reiterártela en nuestro agradecimiento, pedirte disculpas por esos problemillas técnicos que haya podido tener, pero por mucho que yo quiera, ya muchas veces dicen, con la pizza, es que esto no es ni con la pizza, ¿cómo digo yo todo esto? pero bueno, así ha sido sumamente ilustrativa y bueno, nosotros queremos agradecértelo, Seba, el profesorito, de la entrega de un pequeño sello, cortesía de la Casa del Artesano y de la Cooperativa Santa Gertrudis. Yo como tesorero estoy muy orgulloso de que estoy aquí. Me ha hecho recordar mucho Gracias la tarde ya mañana. Te va a sufrir. Me da mucha alegría que venga y Muchas gracias. que le guste la Lo parte del pondremos despacho. en mi despacho como recuerdo de esta tarde tan fantástica. Muchísimas gracias. Y esto es un Pues ya para finalizar, agradecerle a toda la asistencia y decirles que les esperamos el próximo viernes, día 11 de noviembre, a la misma hora, a las 8:30, para que venga don Sebastián Moya García y nos cuente sobre el castillo de Baños de la Encina, con la conferencia titulada Ocupaciones medievales en el Cerro del Cueto, el castillo de Puigcercán. Así que nada, muchísimas gracias a todos y esperamos la siguiente. Puesto que no, me he dejado el pie en el medio de la que venga todo el día guiarme. Bueno, enhorabuena. Encantado, la verdad, ¿eh? Ya.